Bethesda Radio 97.1 FM, acercando a las personas a Jesús. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Bienvenidos a una emisión más de su programa Guerreros Valientes. Conduce nuestro hermano Uziel Barrera. Amén, amén, aleluya, gloria a Dios. Estamos muy contentos de estar aquí en Bethesda Radio, una radio diferente, 97.1 FM, transmitiendo desde Ciudad Juárez para Nuevo México, Las Cruces, El Paso, Texas. Mi nombre es Juan Uziel Barrera. Dios te bendiga. Este es tu programa Guerreros Valientes. Es un placer, es un privilegio estar este miércoles. Le damos gracias a Dios por su misericordia y por su amor. Estamos muy agradecidos por este día. Le damos gracias a Dios porque, como todos sabemos, hoy es Día del Niño. Le damos gracias a Dios por todos los niños del mundo, por todos los niños de Latinoamérica, de México, de Juárez y de la comarca lagunera. Yo soy de Torreón, Coahuila. Estamos transmitiendo aquí desde Torreón, Coahuila, desde la preciosa y bella comarca lagunera. Estamos aquí en Bethesda Radio. Un saludo a todos los que se están conectando a través de la página de Facebook, ahí por Bethesda Digital TV o por Bethesda Radio, o por la aplicación Una Radio. Un saludo a todos donde estés conectado en tu radio, en tu computadora, en tu celular. Dios te bendiga. Estamos muy contentos, como ya lo decía, porque hoy es un día maravilloso, hoy es un día hermoso, hoy es un día especial, porque dice la palabra de Dios que cada día Dios lo ha preparado para nosotros. Cada día es único, cada día es inigualable. Así que, hermano, persona, querido radio escucha, dice la palabra de Dios que vivamos este día como si fuera el último. Hay que vivir con sabiduría, hay que vivir agradecidos de todo lo que Dios nos da. Y le damos gracias a Dios por estar aquí hoy en este programa de radio. El día de hoy traemos una palabra de bendición como cada miércoles que bendecirá tu vida y ha bendecido mi corazón. Es una palabra muy especial y muy hermosa. El tema del día de hoy se titula Un poquito lo arruina todo. Mis hermanos, hay cosas que nos pasan en la vida cotidiana que no lo podemos creer. Como el título de este programa, hay veces que estás cocinando o alguien está cocinando algo y le cayó un pelo a la sopa. Y no me dejarás mentir, ya nadie se va a querer comer esa sopa. Y más si escucharon o vieron que le cayó un pelo, cuando de repente le cayó una basurita, cuando de repente anda una mosca y cae dentro de la comida, ya no lo queremos comer. O igual cuando estás tomándote muy a gusto tu café, gloria a Dios por el café. Dice la palabra de Dios que sin café es imposible agradar al Señor. El justo con café vivirá. Eso dice en primera de Uziel, no me creas nada. Es una bendición el café. Te estás tomando tu café, hermano, y de repente le cae una mosca. Una pequeña e insignificante mosca. Pero ya no te lo vas a tomar. ¿Por qué? Porque ya contamina delicioso. Hoy vamos a hablar de algo así, como a veces cosas tan pequeñas en nuestra vida que nosotros las tomamos por insignificantes o que nosotros permitimos y decimos, no pasa nada.
No pasa nada con esta mala palabra que estoy diciendo. No pasa nada. No pasa nada con una canción romántica que escuche del mundo. No tiene nada de malo. Claro, la música no tiene nada de malo. Estoy diciendo en un contexto de que poco a poco vamos dándole entrada a nuestros ojos, a nuestro corazón, a nuestros oídos, a cosas que nos alejan de Dios, a cosas que contaminan nuestro corazón, que contaminan nuestra fe cristiana. Como decía, hay cosas tan pequeñas que lastiman. Muchas veces nos entra una basurita en el ojo, una insignificante mota de polvo, pero hace que nuestros ojos lloren, se nos irritan los ojos, se nos nubla la vista por una pequeña mota de polvo. También así mismo cuando nos entra una basurita hay dolor en el ojo, hay irritación por una pequeña basurita que por el aire cayó en nuestro ojo. O no me dejarán mentir cuánto nos duele los llamados padrastros en los dedos, en las uñas, duelen de una manera muy dolorosa y es algo muy pequeño. Cuando ha pasado que se te entierra una uña, tienes el pie hinchadísimo, tienes un dolor impresionante, hay un olor muy desagradable, pero cuando te quitan esa uñita enterrada, era una rebabita de una uña. Y así como pequeñas pueden contaminar, pueden lastimar, pueden herir nuestro cuerpo. También asimismo, déjame decirte que es en lo espiritual. Dice la palabra del Señor en Gálatas 5:9. Este es nuestro pasaje principal del día de hoy. Gálatas capítulo 5, verso 9. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Aquí la palabra de Dios claramente nos está hablando de la levadura. De la levadura, todos conocemos esa levadura que esponja rápidamente el pan, que rápidamente da ese crecimiento. Así es, cualquier cosa que nosotros a veces tomamos por insignificante, decimos con soberbia, yo puedo, no pasa nada, no te asustes. Eh, yo lo puedo sobrellevar esto, pero sabes que, como ahorita mirábamos en estos ejemplos que yo daba, también así mismo hay cosas que tomamos por pequeñas. ¿Cuántas veces no hay personas que dicen, es una mentira piadosa, es una mentira pequeña, no pasa nada? ¿Cuántas veces jugando con el pecado hay muchas personas que dicen, una copita, no pasa nada, no pasa nada, yo lo puedo controlar? Pero dice la palabra de Dios que poca levadura leuda toda la masa. No podemos conformarnos tampoco con tener algo de pecado en nuestro corazón y justificarnos y decir, pues nadie es perfecto, todos pecamos. No podemos tener en nuestro corazón ni un gramito de nada que no sea la voluntad de Dios. En nuestro corazón no puede haber falta de perdón, no puede haber odio. Si estás en Cristo y has nacido de nuevo, y has sido lavado por la sangre de Cristo y renovado por el poder del Espíritu Santo, la palabra de Dios nos habla de ser nuevas criaturas. Entonces en mi corazón ya no puede haber odio, ya no puede haber amargura, resentimiento, tristeza, dolor. Ya no puede haber soberbia, orgullo, vanidad. ¿Por qué? Porque esto no le agrada a Dios. Pero a veces le damos entrada a todas estas cosas y las permitimos en nuestra vida de una manera limitada, de una manera en dosis pequeñas. Pero déjame decirte que el veneno, aunque te lo tomes en dosis pequeñas y por el momento no te pase nada, solamente tengas síntomas como dolor agudo, dolor de cabeza, va a llegar el momento que vas a morir. Hay un refrán que decían los antiguos, yo lo he escuchado mucho, que dice que no hay que dar de un golpe la sopa, sino de cucharadita en cucharadita hay que ir sirviéndolo.
Y así es el enemigo. De poco a poco va entrando en tu vida, en tu mente, en tus oídos, en tu conciencia, en tu corazón, en tu forma de hablar, en tus sentimientos, y pone ese conformismo espiritual de decir, no pasa nada. No pasa nada, pastor, con que yo no vaya un día a la iglesia. Dios conoce que tengo que trabajar, Dios conoce que me llegó visita, Dios conoce, y empezamos a justificar. Y claro, cuando no se pueda de veras, Dios comprende. Déjeme decirte que nuestro Dios es un Dios comprensivo. Nuestro Dios es un Dios empático, un Dios que conoce nuestro corazón, pero ahí es lo importante. Conoce nuestro corazón, a Él no le podemos engañar. Y vamos de poco a poco, ya faltas al último a la iglesia hasta porque una mosca pasó. Ya faltas por tu abuelita, por tu tío, por tu mamá, por tu primo, por todo. Porque poco a poco le diste la entrada a la comodidad, al conformismo de decir, no pasa nada. No pasa nada con que no vaya a la iglesia un día. O cuántas veces no entra el conformismo espiritual en nuestras vidas de decir, estoy muy cansado, tengo mucho sueño, mañana oramos, mañana oro, no pasa nada. O la palabra del Señor, has vivido tu día, trabajaste, comiste, le diste el tiempo a todo menos al Señor, menos a su gloria, a su presencia, a la oración, a su palabra. Y viene el Espíritu Santo y te recuerda, no buscaste de mi palabra, no el consejo santo, pero viene otra vez el conformismo y el decir otra vez, no pasa nada. No pasa nada con que hoy no haya estudiado la palabra, pero déjame decirte algo, sí pasa algo, y pasa que nuestra vida espiritual va muriendo, nuestra conciencia va apagándose, nuestro espíritu va bajando y la carne va subiendo. Dice la palabra del Señor, esto el apóstol Pablo lo enseña mucho, que dice que hay una guerra espiritual entre el espíritu y la carne, y las cosas del espíritu no se pueden someter a las cosas de la carne, y las cosas de la carne al espíritu, porque no pueden, son naturalezas opuestas, lo de esta carne, lo de esta tierra, mi ego, mi yo, mi yo humano, mi yo carnal quiere lo de este mundo. Este cuerpo nos pide comer, este cuerpo nos pide dormir, este cuerpo no quiere lo de Dios. Los domingos no me dejarás mentir que es día de ir a alabar al Señor temprano. Este cuerpo quisiera y desea con todas sus fuerzas quedarse dormido hasta las 12 del mediodía con el mini split y viendo la televisión. Pero el espíritu, si buscamos a Dios y tenemos una relación con su presencia, en oración y en su palabra, si mi espíritu es más fuerte que mi carne, porque yo alimento más mi espíritu con el Espíritu Santo que me fortalece. Dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nada más usamos este pasaje para lo que nos conviene. Todo lo puedo cuando le necesito, todo lo puedo cuando no oro y se escucha un ruido en la madrugada y decir, voy a ver qué pasó, voy a ver qué se escuchó, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no, ¿por qué no lo aplicamos, querido hermano, querido radio escucha, para decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para leer su palabra, para darle el tiempo a Dios, para que mi vida sea edificada, para que mi vida sea bendecida, que a Dios le beneficia. Si tú y yo buscamos de la palabra, es beneficio para mi vida, es beneficio para tu vida. Si tú y yo buscamos el rostro de Dios en oración, es beneficio para mi vida. Mi espíritu crece, mi fe crece, mi confianza en Dios crece, mi relación con Dios crece,
mi amistad. Dios necesita, Dios no te necesita. Hay personas fieles que oran todos los días, tienen una relación íntima y personal con Dios. Así que Dios no me necesita. Está en mi salud espiritual, está en mi bienestar espiritual. Si yo oro, o si yo busco el consejo de la palabra del Señor. Así que, querido Radio Escucha, tengamos cuidado. Digamos basta al no pasa nada. Hoy te vengo a decir en el nombre de Cristo Jesús que sí pasa. Si dejas de ir a la iglesia, déjame decirte que el mundo te va a consumir, porque no compite 3 horas que vayas a la iglesia con 7 días a la semana, y menos si no buscas el rostro de Dios en tu casa, si eres de esos cristianos que nada más buscan al Señor en la congregación, que solamente oran en la congregación, que solamente abren su Biblia hasta el día de culto, que solamente adoran al Señor hasta el día del domingo. Pero si tú amas a Cristo y si has gustado su benignidad, tú le vas a buscar todos los días de tu vida. Cuando tú amas a una persona, tú quieres estar con esa persona siempre, todos los días de tu vida, a cada minuto, a cada segundo. No hay un fastidio, porque seamos sinceros, cuando hay alguien que no te cae bien, que no debe de ser así, cuando hay alguien que tiene esa persona a tu vida y tú quisieras de que pasara el tiempo rápido y que ya se vaya, pero cuando tú amas a Dios, quieres pasar tiempo, anhelas pasar tiempo con su presencia, te das el tiempo para pasar el tiempo delante de su presencia, porque nos atrevemos a decir, no tengo tiempo. He escuchado personas que me han dicho, pues claro, tú tienes todo el tiempo del mundo. Mentira. La palabra de Dios dice, todo tiene su tiempo. Hay tiempo hasta para perder el tiempo. Y condicionamos a Dios y decir, tristemente yo he escuchado, y sé que lo dicen por amor, de decir, tan siquiera hermano, de decir, hermano, empiece, tan siquiera ore 10 minutos, 5 minutos. Y nos atrevemos a decir, pero con que ore con todo mi corazón, 1 minuto, 5 minutos, el Señor ya se agradece. Pero ¿qué tal 1 hora, 2 horas, 3 horas que pasamos en redes sociales? Y que nadie te moleste, sin distraerte, ni siquiera quieres ir al baño, estás todo el día compartiendo, estás todo el día viendo, o en la tele quizás viendo televisión. Muchas veces hay hermanos, y yo he escuchado y me da mucha tristeza en mi corazón, que dicen que el servicio del domingo dura mucho. O el pastor pregunta la hora y dice rápidamente, es la 1:30, como diciendo, ya tiene poco tiempo, no se tarde. Pero qué tristeza que no se nos hace complicado, ni tedioso, ni pesado, ni difícil cuando hay un partido de la Champions League. Cuando juega el Santos Laguna, aunque no gane, de todos modos lo pongo y dura 2 horas y se van, se termina el primer tiempo y ¿sabes qué? No me muevo de mi lugar para no perderme a ver qué cambios hicieron. O la novela, o el drama, o la serie de moda que estés viendo, no te mueves ni siquiera de tu lugar, porque sabes que estás cautivado por las cosas de este mundo. No es malo. Otra vez dice la palabra, todo tiene su tiempo. Pero no le damos el tiempo a Dios. Y otra vez lo encajonamos con decir, ay, pues, con que lea la palabra 5 minutos, 10 minutos, el Señor ya vio mi esfuerzo. No, pues,
¿Sabes qué? Yo ya leí el devocional del teléfono celular. Es un texto, es un pasaje completo. Pero ¿cómo no decimos así cuando pasamos horas y horas hablando con el amigo, con la amiga, con el hermano, con la hermana, con el vecino? ¿Cuántas veces no salimos afuera, el vecino te saluda y duras ahí hablando 40 minutos, 50 minutos, una hora y no se te hace tedioso? No sé, me hace tedioso estar hablando con mi abuelita, con mi primo, con mi mamá, mucho, pero a la palabra del Señor le pongo límite, nada más hasta un patrón. Acabo Dios se agrada de ti. Pero volviendo a un poco lo arruina todo. No permitamos que el orgullo, que la soberbia, que la altivez, que la mentira, que el engaño, que la falta de confianza se apodere de nuestro corazón. Porque así como los ejemplos que daba, un poquito lo arruina todo. Si en tu corazón hay poquita mentira, tú dices, pues miento poco, esa mentira seguirá creciendo, aunque seas un mentiroso de primera categoría. Y déjame decirte que la mentira solamente tiene un autor y lo tiene patentado. El mentiroso, me dice la palabra de Dios, que es Satanás, quien engañó desde un principio al hombre, Adán y Eva, y les hizo pecar, diciendo, nada, no pasa nada, no pasa nada, Eva, aunque Dios os dijo que no comieras del árbol, sabe Dios, les dijo, que el día que comieran de este árbol serán semejantes. Y, cuando Dios ya les había declarado su mandamiento, la verdad. Pero ¿qué pasó? Escucharon al mentiroso. No tan solo eso, también le convidó de la mentira a Adán, y Adán también la abrazó. A veces abrazamos todo lo malo, abrazamos la mentira, abrazamos el engaño, abrazamos la hipocresía, abrazamos el orgullo, la altivez, la soberbia. Nos sentimos superiores a los demás. Quizás no lo decimos, pero en el corazón hay eso. Te sientes superior al demás, cuando no es así. Dice la palabra de Dios que todos somos iguales delante de su presencia. No importa tu cargo, no importa tu rango, no importa cuántas lenguas humanas hables, no importa tu nivel económico, no importa si eres pastor, apóstol, no importa si barres todos los días la iglesia, todos somos iguales delante de la presencia de Dios. Para Dios todos somos sus hijos amados. Dios no hace acepción de personas. Sabes, Dios no es clasista, no mira con agrado, con más agrado al rico, ni con más agrado al pobre tampoco, al pobre económicamente. Dios nos ama a todos por igual, a toda la humanidad, y por eso dio a su Hijo unigénito en una cruz. Así que no permitamos, ni nos conformemos, dijo Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermano, no te conformes. En esta hora declara, ayúdame Jesús, ayúdame Espíritu Santo, a no conformarme a este siglo, a decir, pues todos lo hacen, todos lo practican, pues es que es lo de moda, pues es que tengo que adaptarme para saber en qué están mis hijos, para guardar a mis hijos. Pero una familia cautivada por la presencia del Espíritu Santo, no importa el siglo en el que estemos, la maldad siempre ha sido la misma.
¿Por qué? Porque está controlado el sistema mundial por el enemigo. Dijo claramente Cristo, me voy, pero viene, dijo, ahí viene el Dios de este siglo, que engañará a muchos. Y mucha gente está engañada, viviendo esta vida desenfrenadamente, en maldad, en orgullo, en violencia, en traiciones, en blasfemias, en borracheras, en drogadicción, en pecado, en soberbia y en todo lo que no le agrada a Dios. Pero déjame decirte que ellos tienen esperanza siempre y cuando se arrepientan y acepten a Cristo en tu corazón. Pero si yo y tú, hermano, hemos conocido a Jesús, hemos tenido un encuentro con la cruz, ya no nos queda estar en el viejo hombre, ya no nos queda permitir y tolerar todo aquello que no le agrada a Dios. Déjame decirte que cuando nosotros hacemos lo malo, es el apóstol Pablo que cuando nosotros creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la posición adquirida, dice Pablo, dice la palabra. Pero cuando tú y yo pecamos, déjame decirte algo que yo he aprendido desde pequeño. Cuando tú y yo pecamos con conciencia, deliberadamente, el Espíritu Santo se entristece y se va. Porque nos justificamos y podemos decir, hermano, pero todos pecamos. Y dice la palabra que no hay justo ni aún uno. No saquemos la palabra de Dios de contexto, porque un texto fuera de contexto es un pretexto. Porque hay personas que textean la Biblia para justificar su pecado, para justificar su adulterio, su inmoralidad y todos sus pecados. Pero la palabra de Dios es muy clara. No hay diferentes versiones, no hay diferentes verdades, no hay diferentes opiniones, solo hay una verdad. Y esa verdad es Cristo Jesús. Dijo Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Punto. Jesús es el camino, la verdad y la vida, querido hermano. No hay otra manera de venir al Padre si no es por Jesucristo. Así que tengamos cuidado con pecar deliberadamente. Todos pecamos, sí. Todos pecamos y tenemos errores. Pero es muy diferente cuando yo peco deliberadamente. Y ahorita decía, pecado es pecado con conciencia. Yo no puedo decir, yo no sabía, yo no puedo decir, la regué, yo no puedo decir, como decía un personaje de México muy conocido, hoy que estamos hablando del Día del Niño, se me chispoteó. No, no vale, no cabe, no entra, no es permitido, ¿no? Todos sabemos lo que es lo bueno, lo que es lo malo. Todos sabemos qué es lo correcto y lo incorrecto. Hasta un niño pequeño lo sabe. Así que niños que estén escuchando esta transmisión, dice la palabra de Dios que Él no tendrá por inocentes ni a chicos ni a grandes. Así que niño, ama a Dios. Haz lo bueno, haz lo correcto. Porque si tú haces lo malo, si tú piensas lo malo, si tú haces cosas que no deben ser indebidas, si tú golpeas a los demás, si tú haces, en fin, si tú haces todo aquello que no le agrada a Dios, déjame decirte que también va a haber castigo para ti, no porque seas niño, no. Tú ya sabes lo que es bueno y lo que es malo, tú ya sabes con conciencia. ¿Por qué? Porque un niño cuando hace algo malo, rápidamente lo esconde, rápidamente quiere tapar, como a veces nosotros también, no solamente los niños, lo que hizo malo. Pero por eso dice la palabra de Dios, Él no tendrá por inocentes ni a pequeños ni a grandes. Porque cuando tenemos conciencia ya de lo que estamos haciendo, ya somos responsables de nuestras decisiones, ya somos responsables
de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que pensamos. Así que, queridos niños, honren a sus padres, no le faltes el respeto a tu padre, a tu madre, a tu maestro, a tu maestra. No eches mentiras, porque dice la palabra de Dios que ningún mentiroso entrará a su reino. No robes, porque dice la palabra de Dios que los que roban no entrarán al reino de los cielos. Así que siempre haz lo bueno y siempre ama a Dios y busca, aún a tu pequeña edad, busca la presencia de Dios. Así nosotros, hermano, cuando hacemos algo malo, sabemos que está mal. No lo sacamos a la luz, no andamos diciendo, pastor, hice esto malo. Claro que no, no somos tontos, pero sí presumimos rápidamente de lo bueno. Pastor, estoy orando. Pastor, estoy leyendo la palabra. Presumimos de nuestra justicia. Pero ¿por qué cuando nos equivocamos, por qué también no decimos, oiga, hermano, estoy batallando con esto, ayúdame a orar? O pastor, haz esto, ¿qué puedo hacer? Que aconséjenme con la palabra del Señor, ayúdame a orar, ¿verdad? Pero no, claramente no vamos a hacer eso, pero tengamos cuidado. El punto es, no hay que conformarnos a decir que el pecado en dosis pequeñas, otra vez decir, no pasa, no pasa nada. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué es el pecado? El pecado es todo lo que hacemos, todo lo que decimos y pensamos en contra de Dios. El pecado es un veneno. Y no porque lo consumamos en dosis pequeñas, no vamos a morir. Al contrario, vamos a morir lentamente, tanto espiritual como físicamente. Pero dice la palabra de Dios hoy en esta tarde, que Dios no quiere la muerte del que muere. Podrás decir, ¿cómo? ¿Escuché bien? ¿Escuchaste bien? Dios no quiere, querido radio escuchas, querida persona, que mueras físicamente en tus delitos y pecados. Porque si eso pasa, ya no hay más esperanza. Serás apartado de Dios por la eternidad y sufrirás el castigo eterno y el fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, no para el hombre, pero también dice la palabra, para todos los que le siguen. Hay dos caminos solamente, no hay un intermedio. No seamos mediocres, no seamos profanos, porque a veces mezclamos lo santo con lo profano. ¿Es todo o es nada? Hay dos caminos, uno es Cristo, Jesús, la vida eterna, lo bueno, la salvación, el amor, el gozo, la libertad, Cristo. Lo otro es lo malo, es Satanás, es el pecado, son los placeres, son las riquezas, es el mundo, es todo lo malo. Así que es tu decisión. ¿Qué camino quieres elegir? ¿Por qué camino quieres conducirte? Y no digas, más adelante enmendo mi camino, más adelante me arrepiento, más adelante busco a Dios, porque tu vida no la tienes asegurada. Solamente tienes el día de hoy para arrepentirte. Solamente tenemos el día de hoy para acercarnos delante de la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de su gracia para alcanzar gracia para el oportuno socorro. Hoy es el día de salvación. Arrepiéntete de tus pecados y sé bautizado y cree en el evangelio, dice la palabra de Dios. Lo primero es el arrepentimiento. Arrepentirse no es llorar, arrepentirse no es solamente decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, la regué. Porque hay muchas personas que se conforman, con muchos padres decir, mira, pues no lo niega, mira, lo reconoce. Sí es un paso el reconocer, pero a veces no es tanto que sea un paso al arrepentimiento. Hay personas cínicas, hay personas sinvergüenzas
Hay personas que su moral ya ha muerto por causa del pecado, por eso ya no duele pecar, por eso ya no duele mentir, por eso ya no duele hacer todo lo malo, por eso ya no veo, ya no escucho, ya no siento espiritualmente lo que me está pasando. Por eso ya no puedo discernir entre lo bueno y entre lo malo. ¿Por qué? Porque he muerto espiritualmente. Todas las personas siempre nos vamos con la muerte física, pero lo más terrible que puede haber en este mundo es la muerte espiritual. Es estar alejado de Dios y de su verdad, de su presencia. Adán estaba en la presencia de Dios. Y cuando el pecado entró, cuando le dio entrada al pecado, él murió. Hubo maldición, hubo dolor, hubo tristeza. Así como tú y yo cuando le damos entrada al pecado, el pecado lastima, el pecado lacera, el pecado daña. Y no solamente a ti, sino a toda tu familia, a todos los que te rodean. Pero hoy es el día de cambiar la situación. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecamos y están destituidos de la gloria de Dios. También dice la palabra, porque por un hombre entró el pecado y la muerte a todos los hombres, mas por la obediencia de otro hombre entró la vida eterna. Es decir, nosotros, por nuestras malas obras, por nuestras malas acciones, por nuestras malas decisiones, por pecar, déjame decirte que el pecado es algo serio. El enemigo es lo que quiere que tú creas, que tú pienses, que llegues a pensar que el pecado no es algo serio. El pecado es algo muy serio. Por eso Dios lo toma tan en serio que el pago por tu pecado y por mi pecado es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Eso es lo que quieres? Decisión. Nadie me obliga, nadie te obliga a mentir, nadie te obliga a robar. ¿Sabes? Es tu decisión, es mi decisión. También la palabra de Dios dice que no pagarán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, porque hay personas que se acomodan y piensan, pues, mi abuelita ora por mí, mi papá es pastor, mis papás interceden por mí, pero esa es su relación con Dios. Tu relación con Dios no está. Hay personas que se justifican también, padres, y dicen, pues mi hijo es muy entregado al Señor, él ora, él busca la palabra, él sirve al Señor. El Señor lo escucha, él que ore por mí, no, es personal. Es una relación personal con Cristo. Así que está en nuestras manos y en nuestra decisión la vida o la muerte. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio, y le dijo Jehová al pueblo de Israel por medio de Moisés, siervo de Jehová. Yo pongo por testigo hoy a los cielos y a la tierra. Te aconsejo hoy que elijas la bendición y la vida para que no mueras. Así Dios te dice que te acerques a Cristo, que te arrepientas de tus pecados y que no le demos más entrada a lo malo, al pecado. Porque recuerda, no porque sea en dosis pequeñas, de todas maneras, tu conciencia está muriendo, mi vida espiritual está muriendo, pero si yo busco a la vida, pero si yo busco a Cristo, si yo estoy en Cristo, dice la palabra de Dios, allí en Juan 15, dice Jesús, habla muy claramente, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Todos sabemos que la vid es un árbol de uvas. Jesús es la vida, mi hermano. Jesús es la raíz. Jesús es el centro. Dice Jesús también más adelante, le dice, porque fuera de mí, nada podéis hacer. Y a veces pensamos que la vida sin nosotros, somos la última Coca-Cola del desierto, ni me busquen porque ya no ministro, ni me busquen porque me necesitan. A veces no lo decimos, pero estamos en el corazón. El pastor me necesita. Si yo no lo hiciera, nadie lo haría.
Pero déjame decirte que Dios no te necesita. Si tú te vas, si tú no lo haces, Dios va a mandar a alguien, incluso 1000 veces mejor. Si estás en un lugar, si estás en un puesto, en un ministerio, si haces algo para el Señor, gloria a Dios, pero no nos jactemos, porque es por medio de Dios y para Dios. Dice la palabra del Señor en Colosenses, todo lo que hagan, háganlo en el nombre y para nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que de Él recibiréis la recompensa. Así que no nos jactemos y decir que Dios nos necesita. Dios no te necesita. Querido amigo, querida persona, acerquémonos a la vida verdadera, a Jesús. Dice la palabra de Dios que si permanecemos en Él, en Jesús, vamos a dar mucho fruto. Pero dice Cristo, si no permanecen en mí, van a morir. Poco a poco nos empezamos a alejar de Dios. Poco a poco empieza la somnolencia espiritual. Poco a poco se empieza a cabecear, poco a poco se empiezan a cerrar los ojos y cuando acuerdas ya estás dormido. Y cuando acuerdas ya tienes el agua hasta el cuello. Y cuando acuerdas, el enemigo ya está a punto de matarte. Pero Dios es grande en misericordia. Y si te has alejado de Dios, si te has apartado de su presencia, si ya no le buscas más como le buscabas, si ya no oras como orabas, si ya no le buscas en su palabra como le buscabas, déjame decirte que mientras hay vida y esperanza, hoy le puedes buscar de nuevo, pero no es con tus fuerzas. Es decirle, Jesús, acércate a mí. Acércame, Espíritu Santo, de nuevo a Cristo. Espíritu Santo, ayúdame a permanecer en Cristo. Espíritu Santo, dame vida. Sopla aliento de vida en mí para que yo viva. Porque es lo que Dios ofrece. Vida en abundancia. Dice la palabra de Dios, porque el ladrón ha venido a hurtar, matar y destruir. Es lo que el enemigo hace con tu vida. Cuando le das la cavidad, cuando le das oportunidad, y no tienes que abrirle la puerta de par en par, basta con una rendija que abras, ¿sabes? El polvo, por muy pequeño que es, por más de que tengas tu casa cerradita, basta con un pedacito de ventana abierto, basta con un pedacito, con un hoyito, tu casa ya después está muy sucia, está muy aterrada así. No es que te descares y pues me voy al mundo, o que te descares y decir ya no quiero nada de Dios. No, basta con darle un poquito de entrada al pecado, a lo malo, a la mentira, a todo lo que no le agrada a Dios, para que Satanás venga y destruya tu vida. Pero otra vez, mientras hay vida y esperanza, Jesucristo puede levantarte. Jesucristo puede volver a darte vida, energía, poder para que sigas adelante. Basta con que le pidas con todo tu corazón. Señor, reconozco que no soy el mismo. Reconozco que no te busco igual. Reconozco que no te amo como te amaba, como te cantaba, como te adoraba. Señor, lo reconozco. Y si tú le pides con todo tu corazón que te avive, que te vivifique, dice el salmista, vivifícame con tu verdad. Es decir, dame vida, Señor. Necesitamos la vida de Cristo en nosotros, fluyendo por todas nuestras venas, por toda nuestra alma y por todo nuestro espíritu, para que la muerte corruptora del pecado no tenga ninguna chance en nosotros. ¿Sabes? Dios es grande en misericordia. Y por último, hay un pueblo, el pueblo de Israel, en tiempos del profeta Ezequiel y de los profetas anteriores y secundarios. Este pueblo empezó poco a poco a alejarse de Dios, a darle la espalda a Dios. Y no solo eso,
sino que adoraban otros dioses, a otros ídolos. Hicieron apostasía, hicieron adulterio, fornicación espiritual, como tú y yo. A veces adoramos a otros dioses. Y a veces nos vamos como cristianos con las imágenes, con la idolatría. Pero la palabra de Dios me enseña en Colosenses que dioses, donde chica, déjame decirte que dioses o ídolos es todo aquello que toma el primer lugar de Dios en tu corazón. Sí, porque el primer lugar es para Dios. Mi Cristo se merece el primer lugar en mi corazón, en mi agenda, en mi tiempo, en mi dinero, en mis fuerzas, en mi todo, porque Él es digno, porque Él es el Señor, porque Él se merece lo mejor. Él es un rey y un rey se merece lo mejor. Sea un rey humano, a un presidente, a una celebridad se le da lo mejor, cuanto más al creador del universo, aquel que me formó con sus manos, aquel que sufrió en la cruz lo más vil que pueda haber en esta humanidad. Cristo experimentó la vileza pura del hombre, la maldad pura del hombre. Y Jesús se merece lo mejor de mi vida. En agradecimiento, Jesús se merece lo mejor de mi corazón. Por eso el primer mandamiento es claro. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es con todo. Es con todo. Y el semejante es, el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque ahí se deriva toda la ley. Si guardamos estos primeros dos mandamientos, el amar a Dios y el amar al prójimo. Así que pidámosle a Dios, así como en los tiempos del profeta Ezequiel, pidámosle que el Espíritu Santo sople vida. ¿Sabes? Israel, narra el profeta Ezequiel que eran unos huesos secos. Ni siquiera era alguien muerto recién, eran huesos podridos, secos. ¿Qué esperanza humanamente puede haber? Como a veces nosotros juzgamos a las personas de afuera y decir, no, primero se arrepiente el diablo antes que él. Pero dice la palabra de Dios que Él escoge de lo más vil y menospreciado para avergonzar a lo sabio y a lo fuerte. No juzgues a esas personas de afuera, ora por ellas, háblales de Cristo. Pero tú y yo que estamos en Cristo, ya no nos queda, mis hermanos, ya no nos queda una muerte espiritual. Ya no nos queda porque vamos a estar muertos y delante de nosotros está la vida. Porque vamos a estar en maldición y en pecado si Cristo ya pagó en una cruz y un precio muy alto. Él ya me libertó, él ya me sanó. Pero a veces somos personas necias, negligentes, malagradecidas, malas, que nos gusta lo malo. Esa es la verdad. Hay veces que nadie te invita a lo malo, tú te vas solito. Hay veces que nadie está diciendo nada, tú eres el que empieza, tú eres el que quieres lo malo. Nadie te obliga, nadie, no, a veces las personas se justifican, es que esa persona me indujo, es que esa persona me invitó, ¿sabes? Pero no te puso un arma en la cabeza para que fuera. Es tu decisión. Guardar tu integridad o no guardarla. Es tu decisión amar a tu Dios o no amarlo. Es mi decisión guardar sus mandamientos o no guardarlos, dice el apóstol Juan, porque los mandamientos del Señor no son gravosos. No es, también dice la palabra de Dios, no es que decir, está hasta el otro lado del mar o es algo imposible. Para el que ama a Dios, es posible guardar los mandamientos. Para el que ama a Dios, es posible guardar su palabra. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Así que en esta hora oremos por misericordia
para que no permitamos en nuestra vida todo aquello que nos lastima, que trae muerte espiritual a mi conciencia, a mis emociones, todo aquello que trae contaminación a mi corazón por medio de mi vista, por medio de mis oídos, como más a la humanidad por medio de Eva, por sus sentidos. Me dijo, ¿ya viste el árbol? Y dice la palabra que vio que era codiciable para alcanzar sabiduría. Asimismo, el pecado entra por nuestros sentidos, entra por los ojos, entra por el oído, entra por el olfato, por el tacto. Así que no lo hagas. No le des entrada a eso malo. No participes. No te contamines. Apártate del mal, dice la palabra del Señor, y busca el bien. Busca la paz y síguelo. En esta tarde vamos a orar. Amado Dios, gracias te doy por tu bendita palabra y por amarnos y bendecirnos con ella. Yo te pido, Espíritu Santo, que me ayudes a mí y a mis hermanos, a los que nos están escuchando, a no darle entrada a nada de lo malo, Señor. En ninguna manera, Señor. En ninguna dosis, Señor. No decir, es una mentirita piadosa, no decir, no pasa nada, no decir, Señor, con una no pasa nada, con una copita de vino no pasa nada, con una probada de esto, no, Señor. La paga del pecado es muerte y el pecado es pecado, Señor. Te pedimos que nos guardes en santidad y que nos ayudes, Señor, a apartarnos del mal, Señor. Ayúdenos a vivir una vida santa conforme a tu voluntad, una vida íntegra, una vida de ejemplo, siendo luz en Cristo Jesús. Yo te pido, Espíritu Santo, que traiga, Señor, vida en el nombre de Jesús a las conciencias, a las mentes y a los corazones de los que nos están escuchando el día de hoy, para que la muerte y para que la corrupción salga en el nombre de Jesús, porque Jesucristo es la vida, y con la llegada de la vida se va la muerte, y con la llegada de la luz se va la oscuridad, y en el nombre de Jesús declaramos vida y libertad para Juárez, para La Laguna, y para todo México, y para todo el mundo. Declaramos libertad y sanidad, porque en Cristo Jesús hay sanidad y liberación. Ayúdanos, Señor, a hacer lo recto delante de tu presencia siempre. En el nombre de